Bueno, pues sí, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta cuarta sesión de hoy que se titula Libertad de Información y Desinformación. Creo que es una sesión, una temática que es muy apropiada para este momento en el que vivimos, en medio de una revolución tecnológica, con una nueva tecnología como es la inteligencia artificial que puede revolucionar y comprometer las formas en las que se distribuye y se genera la información y puede alterar las formas de consumo que veníamos viendo hasta ahora, y en el que hay una serie de multinacionales tecnológicas que están impulsando esta nueva tecnología como una vía nueva de consumo que altera la tradicional, que eran los medios de comunicación o las redes sociales, contenido generado por personas, ¿no? Por usuarios. Ahora estamos asistiendo a una transformación en la que el contenido se genera por máquinas basándose en el comportamiento previo que hemos tenido nosotros, las personas y las instituciones, los que hemos creado el contenido hasta ahora. Todo esto, además, sucede en un momento muy particular en cuanto al panorama informativo, porque estamos viviendo una epidemia de desinformación que las instituciones democráticas no saben bien cómo combatir. Y esto ha generado muchos debates. Acabamos de ver cómo el Gobierno ha propuesto una nueva regulación que trataremos ahora en la mesa con los ponentes, que ha generado pues ha generado cierta polémica. Siempre las regulaciones sobre los medios de comunicación son difíciles. El Gobierno propone algo de autorregulación, pero también propone crear categorías entre los medios. Y aquí, bueno, pues si me permitís, yo cubro tecnología en eldiario.es desde hace más o menos 7 años. Antes lo venía haciendo en público también. Y el tema de lo que ahora se ha venido a llamar pseudomedios, lo llevo cubriendo bastante tiempo, y es un fenómeno particular, porque puede dar, según cómo se explique, puede pensarse que un pseudomedio es un medio con pocos recursos, o que no se puede permitir tener una cabecera y una página web, periodistas, como un medio de comunicación tradicional, para difundir una narrativa legítima, ¿no? Pero los pseudomedios que estamos viendo ahora, que surgen a través de las redes, están basados en la desinformación y buscan atacar los cimientos del sistema democrático, porque son medios que difunden una ideología que es contraria al multiculturalismo, a la paridad, incluso a la participación democrática a veces. Así que, bueno, sin extenderme mucho más, quiero presentar a los ponentes que tenemos hoy en la mesa. Por un lado está Alejandro Perales, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Tenemos a Luis Ocaña, que es el vicepresidente de la Asociación de Internautas. A Yolanda Quintana, que es portavoz de la Plataforma de la Libertad de Información. Y a Miguel Pérez Subías, que es de la Asociación de Usuarios de Internet. Voy a empezar por Alejandro, sin ningún orden concreto. Le quería preguntar, bueno, pues desde la perspectiva de los usuarios, ¿cómo podemos garantizar que las plataformas digitales equilibren la moderación de contenidos con el respeto a la libertad de expresión? Especialmente teniendo el auge de los pseudomedios, de lo que hemos venido a dar pseudomedios. Bueno, creo que el tema de los pseudomedios merece una reflexión aparte, ¿no? No voy a meterme en ese jardín así ahora de momento, aunque creo que sí que es un tema que es importante hablar, ¿no? Yo lo que diría es que quienes estamos un poco en la situación de que es absolutamente imprescindible compaginar la libertad de expresión y la libertad de medios, ¿no? Con determinadas obligaciones, si queréis, de carácter social, ¿no? Es un poco a lo que a nosotros nos compete, ¿no? Que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la rendición de cuentas, que tienen que ver, cuando digo la transparencia, también con la posibilidad de que investigadores independientes puedan
entrar más o menos y escudriñar, ¿no?, en determinadas prácticas que se han demostrado claramente abusivas o que intentan generar adicción, protección de menores, etcétera, pues digamos que nos encontramos siempre en esta idea de que la virtud está en el punto medio. Lo difícil es encontrar el punto medio, que es un punto medio variable siempre, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y la prueba de que es muy complicado es que si vemos los últimos reglamentos, que ahora ha dado en llamarse leyes, pues el Reglamento de Servicios Digitales o el Reglamento de Inteligencia Artificial o el Reglamento de Libertad de Medios, vemos cómo cuando buscamos desinformación, todas las referencias a la desinformación están en los considerandos. Es decir, están en la parte filosófica de las normas, ¿no? No están en la parte intuitiva, no están en la parte dispositiva. ¿Qué quiere decir eso? Salvo en algún caso muy concreto, ¿no? Precisamente es el Reglamento de Inteligencia Artificial, que hay alguna cosa. Precisamente es lo que yo creo que eso, porque pone de relieve, es la dificultad. Es decir, hay una intención clara de que en el tema de desinformación, que es un poco de lo que íbamos a hablar aquí, ¿no?, pues evidentemente deben tomarse medidas, porque al final, digamos que la desinformación frente al rumor, que era el fenómeno que tradicionalmente nos preocupaba en los medios y que era producto de una época de, digamos, de penuria económica, ¿no?, y de penuria también comunicativa, es decir, donde había un vacío, pues se llenaba con el rumor, ¿no?, pues fuera falso o cierto, ¿no? En el tema yo creo que el fenómeno de la desinformación es un fenómeno típico de un exceso, de una sobreinformación, ¿no?, y la dificultad de metabolizar y de gestionar esa información, ¿no? Y eso es lo que hace enormemente difícil la actuación, ¿no?, porque ¿quién determina exactamente cuáles son los criterios casi inamovibles de lo que es informar y lo que es desinformar, ¿no? Y siempre tenemos detrás, pues, el miedo o la espada de Damocles de que en la persecución o en la lucha contra la desinformación, pues acabemos introduciendo intereses espurios que tienen que ver con la persecución, por ejemplo, de posiciones críticas frente a lo que puede ser el mainstream en un momento dado de interpretación de la realidad, ¿no? Y ahí ya paso un poco al tema de los pseudomedios, porque creo que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, yo me siento enormemente incómodo con el concepto de pseudomedio, ¿no?, porque me parece que lo que hay que perseguir son determinadas prácticas, ¿no?, pero no designar medios, ¿no?, porque la pseudoinformación se puede dar en medios muy distintos, ¿no?, y hay que además diferenciar muy claramente entre información, opinión, interpretación, ¿no? Y digamos que los hechos, si tenemos una visión, digamos, más o menos, pues, empírica o racionalista, ¿no?, sobre el mundo exterior, pues podríamos determinar más o menos qué es un hecho. Pero ¿dónde acaba la interpretación interesada o intencionada de los hechos, ¿no? ¿Quién es capaz de discernir de una manera clarísima eso? Es muy difícil, y si encima lo tiene que discernir un gobierno o lo tiene que discernir un determinado organismo que, desde mi punto de vista, no cumple los criterios mínimos de independencia de los gobiernos que debía tener, pues el tema, estando a favor de que los medios tienen que cumplir obligaciones y que tienen que rendir cuentas, pues veo que todo ese tema es enormemente complejo, ¿no? E insisto, el tema de la desinformación es muy fácil hablar de él, pero muy difícil de establecer. Con el término, yo me coordino con la CNMC un grupo de trabajo en el foro contra la desinformación que creó la Dirección de Seguridad de Presidencia del Gobierno, y esto es un tema diario. Es decir, cuando tenemos que discutir sobre hasta dónde tenemos que llegar y qué definimos como desinformación, bueno, no salimos del bucle, ¿no? Creo que eso es muy significativo. Mi siguiente pregunta sería para Luis Ocaña y tendría que ver con el entorno digital, donde los algoritmos amplifican contenidos generados por inteligencia artificial, como estamos viendo, incluso a veces por encima de los creados por los usuarios. No sabemos si por un interés particular de la plataforma o porque generan más atención en los usuarios y eso hace que el propio algoritmo retroalimente esa lógica. Quería preguntarle cuál es el papel de los usuarios en la detección y denuncia de desinformación y cómo pueden las organizaciones civiles apoyar esta causa. Bueno, pues yo creo que Alejandro lo ha definido muy bien. Has hecho un resumen casi que nos podíamos ir ya, ¿no? Porque yo creo que ha acabado... lo ha resumido bastante bien. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros como asociación de usuarios que somos, nosotros lo que nos gustaría es que los usuarios desarrollaran un pensamiento crítico, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces somos más afiliados que usuarios. Y entonces, si una inteligencia artificial o cualquier medio
de una noticia que está en mi manera de pensar, pues yo me lo voy a creer. Es que me da igual que haya sido generada por inteligencia artificial o por cualquier otro medio. Entonces, ¿qué queremos? Pensamiento crítico. ¿Estamos hablando de inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es libre de usar, la pueden utilizar los malos y la podemos utilizar nosotros. Entonces, también podemos aprender con la inteligencia artificial cómo esos medios X están utilizando sus algoritmos para marcar las noticias o bien generadas por ellos en base a mis criterios, a los likes que doy, etcétera, o bien que sean generadas ad hoc para tratar de desinformar. Tú puedes coger a cualquier modelo del LLM que estábamos hablando antes aquí, que ya están obsoletos, de hace un año más o menos han dicho, pues tú puedes decir, oye, explícame cómo funciona el algoritmo de la red social X. X quiero decir no de X, sino X, la que sea. ¿Vale? Y te lo pueden explicar. Entonces tú con tu pensamiento crítico deberías poder ir preguntando y saber. Antes teníamos que ir a bibliotecas y gastábamos mucho tiempo en aprender, pero la desinformación ha estado toda la vida. Lo que pasa es que hemos pasado de la era de la información, que estábamos todos tan contentos con la era de la información, y ahora resulta que la información no es buena porque tenemos demasiada. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema pues estará en que a lo mejor todo lo que nos llega, pues nos lo tragamos sin más. Pues habrá que coger y como nosotros como asociación lo que queremos es que los usuarios generen ese pensamiento crítico porque hay herramientas para poder hacerlo. Y no queremos a un papá Estado que nos esté diciendo con regulaciones esto se marca así, esto se marca así, porque volveríamos a lo que comentaba Alejandro, o las plataformas. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿En la censura? ¿No en la censura? ¿Y cuál sería, por ejemplo, alguna herramienta, ya por seguir un poco en esa línea, que para esa alfabetización digital de los usuarios? Bueno, yo esta mañana estaba haciendo pruebas y voy a utilizar un GPT y le estaba preguntando, oye, ¿hay agencias de verificación en España? Sí, me ha dado la lista. ¿Estas agencias de verificación tienen algún sesgo? Pues sí, no, la está explicando. Vete aquí y lo miras, vete tal. ¿Vale? O sea, cualquier modelo de GPT que podamos tener, por no nombrar uno, o sea, un lenguaje del LLM, tú le puedes preguntar, claro, pues, la inteligencia artificial está programada para responderte siempre. Le puedes decirle una cosa y la contraria. Pues entonces tú tienes que guiarla. Y entonces para eso tienes que tener un pensamiento crítico. Porque si no, tú le puedes decir, oye, dame 5 causas porque la paridad es buena. Y te las da. Y dame 5 causas porque la paridad es mala. Te dirá, hombre, pues a lo mejor esto no es bueno, pero aquí están las 5 causas. Bueno, pues tenemos que coger y utilizarlo así. Pero yo esta mañana he podido ver cómo la red X, en este caso ya no X cualquiera, sino X, su algoritmo, cómo lo desarrollan, cómo tal, no sé qué. Nada, en 5 consultas. Y luego a partir de ahí ya, pues trabajar. Pero vamos, es que no podemos pensar que venga alguien a protegernos. Eso sí que es una utopía. Porque todo el que va a venir a protegernos tiene alguna intención. ¿Vale? Que no sabemos si es buena o es mala. Pues entonces, como digo, pensamiento autocrítico y utilicemos las mismas herramientas que utilizan los que quieren desinformarnos. Ya que está sobrevolando el tema de la regulación, Yolanda, pues si te parece continuamos contigo, porque te quería preguntar sobre este tema. Bueno, pues efectivamente, dado el riesgo de que las políticas contra la desinformación sean utilizadas como pretexto para restringir la voz de los medios de comunicación, que es algo que lamentablemente hemos visto en muchas ocasiones, no solo en España, sino alrededor del mundo, ¿cómo podemos garantizar que estas medidas no comprometan la libertad de prensa ni los derechos informativos de la ciudadanía? Bueno, es cierto, es un riesgo del que la PDLI viene advirtiendo pues, desde hace casi 10 años. Nosotros tenemos un enfoque integral al integrar dentro de la plataforma tanto juristas, sobre todo del ámbito académico, especialistas en libertad de información y derechos digitales, medios de comunicación, periodistas, y nuestro foco siempre ha estado bueno, pues muy centrado en la defensa de los derechos digitales y la libertad de expresión en Internet. Nosotros entendíamos que Internet ampliaba el derecho de la información de la ciudadanía, que es el objeto que toda la legislación protege. Es decir, no protege ni al emisor, que podemos ser los periodistas o los medios, y el bien protegido es una ciudadanía bien informada como mecanismo para poder participar políticamente. E Internet siempre, que también de esos lodos vienen estos barros, pues incrementó el pluralismo. Cuando en España había
pocas voces y poca capacidad de acceder a la información, Internet amplió ese derecho de la ciudadanía, que es lo que está protegido. ¿Dónde está el riesgo? Bueno, pues es un riesgo que para nosotros y para la PDLI no es nuevo a la hora de enfrentarnos a él. Venimos durante todos estos años viendo límites desproporcionados al derecho a la libertad de expresión. Primero fue la lucha contra el discurso de odio y vimos administraciones como la Comunidad de Madrid pretendiendo crear una norma que en el ámbito administrativo iba a regular las plataformas digitales, ¿no? Cosa que es marciano, porque encima ni siquiera tenía competencias ni territoriales ni era un juez el que podía regular esto. También hemos visto cómo el terrorismo, que también es una preocupación social, se ha utilizado para luchar contra el terrorismo, pues para buscar límites desproporcionados a la libertad de expresión, y ahora la desinformación. Nosotros, que participamos en el informe del Departamento de Seguridad Nacional, en el capítulo de legislación, lo teníamos muy claro porque son límites que los estándares internacionales ya establecen. Por un lado, la claridad de las normas. Hay que aterrizar qué es lo que se está combatiendo. O sea, no se puede, como en muchos casos incluso la propia DSA cae en ese error, conceptos jurídicos indeterminados. Hay que concretar qué es lo que se está regulando y qué es lo que se está persiguiendo y, en todo caso, qué es lo que se define como emisor de información veraz a la que tiene hecho la ciudadanía. En segundo lugar, hay que crear límites proporcionales, porque tú puedes estar queriendo proteger un bien, pero el daño que estás haciendo es aún mayor, causando el famoso efecto desaliento, que lo conocemos todos los que defendemos la libertad de información y como se ha visto en otras luchas contra la información. Y, en tercer lugar, tienes que crear un organismo que sea independiente. No puede esto residir en el ámbito administrativo o en un ámbito que no sea el judicial, basado en un límite proporcional necesario y en normas claras. Y este riesgo, bueno, nosotros fuimos pioneros en crear el primer manifiesto que integraba prácticamente a toda la comunidad de defensa de los derechos digitales y la libertad de expresión, desde editores de prensa, periodistas, asociaciones profesionales. En plena pandemia ya vimos intentos de esto, ¿no? De con la lucha, de intentar luchar contra la desinformación cuando había un bien en un estado de alarma y un bien jurídico que era defendible, que era que a la ciudadanía ya le llegase información práctica, veraz y útil para tomar decisiones en un contexto de alarma. El Gobierno lo aprovechó y claramente se dijo en una rueda de prensa que se iban a vigilar las opiniones críticas en Internet, ¿no? Y eso fue un revulsivo. Es decir, que el riesgo existe, no, lo hemos visto tanto en otras luchas como ha sido la lucha contra el terrorismo, el discurso del odio, y lo hemos visto también en los primeros estadios de desinformación, y la receta es clara. O sea, la receta es proporcionalidad, leyes claras y autonomía de las instancias que nunca tienen que estar vinculadas al Gobierno encargadas de aplicar esta norma. En este sentido, en España somos un país poco regulado, ¿no? En el sentido de medios de comunicación, porque carecemos también de una autorregulación que sí que hay en algunos países europeos, ¿no? Respecto a qué es un medio de comunicación, por ejemplo, lo del registro, ¿no? Es cierto que se está promoviendo que exista, parece, desde el Gobierno un registro de medios que aquí no tenemos. En otros países europeos, por ejemplo, sí que existe, bueno, pero no desde el Gobierno. Claro, el Gobierno está innovando poco, o hay que esperar que innove poco, porque toda esta normativa se ha aprobado y está en vigor desde mayo de este año, que es el Reglamento de Libertad de Medios. Además, hay que ver que este reglamento forma parte de un paquete. En el año 2021, la presidenta de la Comisión, en su informe sobre el Estado de la Unión, incorpora una estrategia de defensa de la democracia. Y esa estrategia tiene varias patas. Una es la regulación del entorno digital, con la normativa de derechos digitales, la de mercados digitales, y otra, la defensa de libertad de medios, que incluye el Reglamento de Libertad de Medios, que es lo que ahora nuestro Gobierno quiere presentar como innovación, y no es innovación y se innova mal, porque tiene que limitarse a lo que está consensuado en Europa, y que es cierto que este reglamento abre la puerta, pero no establece que se cree un registro voluntario de medios. Es decir, que esto es otra cosa que un Gobierno, en el amparo del Poder Ejecutivo, cree un registro de medios. Es bastante distinto. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno es que ni siquiera, como es un reglamento, tiene que transponerlo. Esto ya está, tiene que aplicar lo que ya está en vigor y es de aplicación en Europa, que es el Reglamento de Libertad de Medios. Y además esta norma se complementa, que puede parecer que es accesorio, pero no, con otro paquete que es la Directiva Anti-SLAPP, que es una directiva que pretende
impedir los litigios estratégicos contra medios y periodistas. Es decir, que muchos de los periodistas y muchos medios pequeños en los últimos años se han visto, sobre todo medios digitales, incluso medios independientes o monoprofesionales de un solo medio, sobre todo los que luchan contra la corrupción, con denuncias de empresas o denuncias de instancias gubernamentales por lo que en Europa se llama difamación, a que sería pues querellas en defensa de la propia imagen y el honor. Y la directiva anti-SLAPP pretende este tipo de querellas de forma estratégica. Por lo tanto, todo esto está ya regulado en Europa en un marco protector y además forma un paquete de ayudas y otra serie de medidas protector de la libertad de expresión, y lo que hay que esperar del Gobierno es que aplique lo que este marco europeo ya ha regulado y no haga experimentos con gaseosa, porque este marco ya está aprobado y consensuado y además cuenta el apoyo con todas las organizaciones de libertad de prensa y de periodistas europeos. Sí, a eso me refería un poco, que ese marco todavía no lo tenemos, de hecho, en España. Y bueno, la última pregunta de la ronda inicial sería para Miguel, que sería con la velocidad a la que se difunde la desinformación y el creciente protagonismo de los contenidos creados por inteligencia artificial. Le quería preguntar qué estrategias tecnológicas y de regulación también, que es un tema que estamos tocando, pueden implementarse para contener este fenómeno sin limitar el flujo de libertad de la información. Muy bien, muchas gracias. Les voy a pedir a los de control que me pongan una presentación que creo que no me oyen. Ahí está. Yo me tomo la libertad de traer aquí una propuesta, de ver si nosotros como sociedad somos capaces de crear algo que nos permita luchar contra este fenómeno de la desinformación, que por supuesto no es una solución o una propuesta que vaya a solucionar el problema, pero que a lo mejor, y eso es el objetivo de mi planteamiento, nos puede ayudar, ¿no? Bueno, que estamos en la era de la desinformación. Esta era la portada del País creo que de este domingo, o sea que es lo que ha pasado en La Dana. Miguel Barima, que es un redactor que a mí me gusta mucho porque lo mismo está en un medio de golf que en La Verdad de Murcia, es decir, y todo lo firma un tal Miguel Barima, ¿no? Entonces es un autor que no existe, la foto es una foto de stock, y yo que soy aficionado al golf, pues estuve un tiempo siguiéndola hasta que de un momento vemos que digo, pues, ¿cómo puede ser que en este medio todo lo escriba el mismo, ¿no? Pero bueno, lo descubrí que tenía, bueno, eso es una realidad con la que convivimos. Y quería presentaros aquí algo que quizá ya lo conocéis, que es algo que ya está en las administraciones públicas, que es el Código Seguro de Verificación de un Documento. No sé si lo conocéis, cuando hay un documento público, para evitar el cotejo que se hacía antes del original con la fotocopia, ahora las administraciones están obligadas a poner un código de seguridad, de forma que si yo voy al web de Hacienda, pongo ese código, me va a dar y puedo cotejar la copia que me han dejado para ver si coincide o no, ¿no? Y entonces, pensando sobre esta idea, digo, esto está ya funcionando y ¿por qué no nos podríamos ayudar o apoyar en este tipo de filosofía, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué herramientas tenemos? Pues tenemos la firma electrónica cualificada, los certificados electrónicos, que de forma resumida pues te permiten atribuir un contenido a alguien. No quiere decir que sea verdad, ni que sea mentira, ni que sea tendencioso, pero bueno, permiten identificar el que se hace responsable o el autor. Garantiza la integridad, el no repudio. Puede incluir unos datos de tiempo y de lugar, e incluso se podría ir más lejos y se podría también incluso guardar el contenido. Es decir, que tenemos una serie de elementos, como hemos visto en el ejemplo anterior, que nos permiten desde firmar un documento hasta dar una auditoría. Y además tenemos la suerte en Europa de que esto está ya bastante extendido, la firma electrónica, los certificados electrónicos. Con lo cual, digamos que juntando esos dos elementos, ¿qué pasaría si diéramos la posibilidad de que un generador de contenidos, de forma voluntaria, no hace falta que sea obligada, pudiera firmar sus contenidos con su certificado digital, en su nombre o en representación de la... ¿Qué pasaría si, además, al hacer esta firma, se obtuviera un código, igual que hemos visto el código de verificación en la Hacienda, que pudiera yo adjuntar a una foto o a un documento o a un texto para que cualquier ciudadano pudiera controlar si ese código se corresponde? Entonces, parece que esto tecnológicamente no es complejo, ¿vale? Entonces, ¿nos podría ayudar? Bueno, pues también podría ser que los editores y las organizaciones tuvieran una API que pudieran integrar esto en sus procesos diarios,
E incluso se podría crear un sello de transparencia. Habéis hablado aquí del registro. Si cogemos un ejemplo que ya conocéis, el ejemplo de confianza online, en el sector de comercio electrónico, es un ejemplo que podríamos llevar al mundo de los medios, por ejemplo. Hay un registro que se quiere, es verdad que hay que pagar, se controla, hay una serie de normas que hay que asumir, y ese sello pues tiene un cierto... ¿Es un registro de tiendas? No, no es un... Pero bueno, es una marca de calidad. Y hay toda una organización que hace que los que tienen ese sello asumen una serie de compromisos. Por lo tanto, digamos que tampoco hay que inventar procesos nuevos, sino a lo mejor copiar algunos que han funcionado. Y los ciudadanos, pues si tenemos una herramienta que nos permite, por un lado, saber si está o no está firmada. O sea, yo no sé si es verdad, pero hay alguien que se responsabiliza de ese contenido. Entonces, a lo mejor podríamos empezar a crear esa cultura de la firma más allá de cuando voy al notario, y que lo firmado, o sea, esto no lucha contra que me van a engañar o me quieran engañar, pero sí que lucha en el sentido de poder discernir entre lo que hay alguien que se responsabiliza y cuando eso no sucede, ¿no? Por lo tanto, tendríamos una herramienta a través de la firma de distinguir fácilmente lo que está firmado de lo que no está firmado. ¿Qué necesitaríamos para...? Y eso nos permitiría también, en cierta forma, pedir responsabilidades. Es verdad que necesitaríamos un centro o un sitio independiente, no sé si oficial, pero sí independiente, que permitiera hacer estas labores. Entregar el sello, a quién se lo da, cómo se lo da, que el creador pueda generar su firma, bueno, tener todo ese proceso. Esto lo tendríamos que crear, esto no existe, ¿vale? Pero si de verdad queremos luchar contra la desinformación, si de verdad el Gobierno, la Comunidad Europea, pues esto puede ser una forma de crear estos elementos a nivel nacional o a nivel europeo para poner en marcha este tipo de prácticas. Bueno, las condiciones para que esto funcione, pues que haya normas que lo faciliten. Yo no soy muy partidario de que se obligue. Yo creo que es mejor vencer por el uso que por la imposición. Que haya un centro centralizado, que sea sencillo de utilizar, que no requiera instalar nada al usuario. Y como mucho, el editor que se complica un poco la vida, pero no el usuario. Y, por supuesto, lo ha comentado Luis, impulsar el espíritu crítico de los ciudadanos. Es decir, esto no va a solucionar que las cosas sean verdad o mentira, no. Pero nos va a crear como dos niveles de información, la que va con firma y la que va sin firma. Y ya termino. ¿Cuáles son los pasos que estamos ahora impulsando? Pues buscar el apoyo de otras organizaciones que crean en esta idea. Estamos en proceso de crear un grupo multidisciplinar para debatir, porque esto tiene muchos focos, o sea, muchas áreas de análisis legal, de negocio, de costes, etcétera. Conseguir los recursos para poner en marcha un proyecto piloto y a partir de ahí hacerlo realidad. Con esto ya acabo. O sea que os dejo esta propuesta con transparencias como una idea a la que os invito a sumaros si la consideráis y también al juicio crítico y a la... Es decir, olvídate de esto que no va a funcionar o sea, eso también me interesaría. Es decir, ahora estamos pocos, ya somos los últimos, no tenemos a nadie detrás. Podemos aprovechar para que si alguien tiene alguna propuesta crítica o sugerencia, por descabellada que sea, pues nos la haga llegar. Y aquí termino yo. Pues yo, si quieres, como moderador, no sé si queréis intervenir vosotros. Yo sí me gustaría un par de puntos. Adelante. Técnicamente no voy a decir nada, ¿no? Porque, bueno, eso habría que ver luego tal, no sé qué, pero yo veo dos cosas. No podemos ir con un DNI digital pegado en la frente todos los días. ¿Por qué? Porque una mala opinión en Internet, tal cual está el pescado ahora mismo... Entonces, si esto no es obligatorio, esto es para el que quiere. Ya, el que quiera poner su DNI, que lo ponga. Claro. Es decir, que es la diferencia. Claro, otra cosa es que te obliguen, pero si no me obligan... Oye, si yo quiero que a mí me da valor decir esto lo ha firmado Miguel, pues oye, ole para Miguel. Y si tiene las herramientas para hacerlo, pues ¿cuál es el problema? O sea, yo lo que digo es eso, que nosotros no creemos que haya que ir con un DNI tal porque rompes el anonimato. Pero si es que si yo quiero ser anónimo, soy anónimo. No, ya, pero... Que o sea, tú quieres que el anónimo valga igual que el que firma. No. Yo te digo, no. El que quiera que firme y el que quiera ser anónimo, que sea anónimo. Y allá el usuario crítico para decidir si le da más valor al anónimo, o en algunos casos será, en otros no. Igual que en la vida real, hay cosas que las firmamos y otras cosas que no. Sí, yo lo que digo que, bueno, los valores de Occidente, pues son los que son. ¿Sabes? Que es filosofía griega, derecho romano y religión católica. Entonces, en base a eso... hemos llegado aquí por eso. Y entonces hay una serie de
de bases y una serie de valores que yo creo que son los mismos de siempre, pero esto es otro medio. O sea, Internet es otro medio. Y como consecuencia de eso, creo que se debe de proteger la libertad de expresión por encima de todo. ¿No? Por encima de todo. Sí. Y entonces, si vamos a ir con la posibilidad de que pueda haber un DNI pegado en tu frente, pum, diciendo que tal, eso es una posibilidad porque luego todas estas herramientas... Es que eso no es lo que yo planteo. No, estamos hablando... Si me hablas de una cosa que no es la que yo planteo, pues sí, pero no. Lo que quiero decir es que si al final tú tienes que poner ahí con una firma digital, que es una autorización de un documento o una autoría de un documento, pues una mala opinión, tal cual están ahora mismo las cosas. Pero si quieres, si tú quieres hacerte responsable de tu contenido. Si yo quiero, lo pongo. Si no lo quiero, no lo pongo. Con lo cual, lo único que damos es la libertad, a través de las herramientas, de que el que quiera firmar, lo firme. Esa es mi opinión, pero yo no quiero insistir más. Por dar un poco si de... me permitís, yo por poner un poco de contexto, fíjate, me ha recordado a la propuesta de Sam Altman. No sé si habéis visto estos orbes que prohibió en España la Agencia Española de Protección de Datos. Pero la idea era similar, era cómo afrontamos el problema de tener generadores de contenido que son máquinas y que no sabemos si son reales. Este autor que ponías tú al principio podría fácilmente ser una máquina entrenada para producir miles de artículos al día, y que nosotros como personas, pues precisamente porque tenemos quizás un uso digital aún de la etapa anterior y estamos entrando a la siguiente y no sabemos cómo va a ser ese paso, todavía pensamos que detrás de un nombre debe haber una persona, ¿no? Porque, bueno, si lo está firmando, que es el problema de partida con el que partes tú y tenía esa resonancia. Luego también, efectivamente, como comentaba Luis, yo estaba pensando que habrá juristas que te digan que el anonimato es efectivamente una condición, o la posibilidad de tener un seudónimo es una condición sine qua non para la libertad de prensa. Por ejemplo, estoy pensando en Carlos Sánchez Almeida, jurista de la PLI, o en Borja Suara, lo diría también. Del anterior relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión hay un informe específico sobre el derecho al anonimato. O sea, no solo hay que pensar en países autoritarios, que está clarísimo. Pero ¿por qué pensáis que esto ataca al anonimato? Yo estoy diciendo que el derecho al anonimato está vinculado a la libertad de expresión, o en sí, pero España determinadas voces, pues muchos jueces en redes sociales publican bajo un anonimato porque podría estar entredicho su independencia de criterio a la hora de juzgar o sentenciar. Entonces, vamos, que es indiscutible que el derecho al anonimato sí que está vinculado a la libertad de ahí tenemos quizás una fricción, ¿no? por ese problema que está surgiendo de, efectivamente, el hecho de no saber quién está detrás de una información ya puede afectar a su credibilidad en cierto sentido, pero también no sé ni siquiera cómo denominarlo, pero es peligroso que lo esté generando una máquina, ¿no? con intereses que no conocemos, ¿no? Que se esté generando automáticamente, que sea una producción, no sea un contenido periodístico, no sea una expresión humana, sino que sea la expresión de una corporación que ha desarrollado un algoritmo para claro, pero estamos generar en un contexto plural, es decir, que cómo eso lo impides sin cargarte el pluralismo y el derecho a la libertad de expresión. Ese es el debate que ha hecho Alejandro. Hay otros mecanismos, es decir, ¿qué pasa porque hay un medio que lo hace una máquina? O sea, no pasa absolutamente nada. O sea, lo que hay que hacer es otras medidas. Primero, tener medios públicos poderosos, fuertes, para que en caso de duda hay una pandemia y que sean objetivos e independientes. Y ahora mismo el problema que tenemos de los medios públicos es que la mayoría de ellos, tanto estatales como autonómicos, pues todas las obligaciones que van a tener que empezar a cumplir con la libertad de medios, no la cumplen. Entonces, si yo ante un medio que no sé quién es y tengo un medio público del que me puedo fiar porque es autónomo, independiente y con recursos, en caso de crisis sé a quién voy a recurrir. Luego tengo que hacer campañas de información mediática, pero no me tengo que cargar el pluralismo informativo, aunque haya señores anónimos, señores haciendo basura o señores que no existen. No tendría por qué pasar nada. Creo que Alejandro quería... No, yo quería decir, más allá de la agenda que nos ha marcado Miguel, que está muy bien, yo quería hacer dos reflexiones, ¿no?, en relación a eso. Una, cuando estamos hablando, por recoger un poco lo que antes hemos señalado, cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, y lo decía ahora Yolanda, ¿no?, es decir, a ver, hay un problema, digamos, formal y un problema de contenido. Yo creo que cuando hablamos de transparencia en relación a la inteligencia artificial es el derecho que tiene la ciudadanía a saber que un contenido ha sido generado por inteligencia artificial. Y pongo un caso muy sencillo, y es que cuando se regule alguna vez, que se regulará el tema de los generadores de contenidos, no el top de los generadores que se ha regulado ahora, sino en general esa actividad,
pues un derecho casi digamos, básico de la ciudadanía es saber si un influencer es un influencer virtual o es un influencer real, ¿no? Pero es verdad que eso es un aspecto formal, de la misma manera que cuando se hacen fotos con Photoshop, pues hay que saber que esa foto es de Photoshop porque afecta a la veracidad formal, digamos, de un mensaje. Y en un contexto en el que la identificación de la veracidad por la mera percepción del usuario cada vez es más difícil, ¿no? Por lo tanto, hace falta, digamos, un esfuerzo añadido de transparencia y de información sobre eso. Otra cosa será que el contenido que difunda esa inteligencia artificial sea desinformación o no. Y ese es el otro problema, y en ese sentido sí que da igual que lo haya generado inteligencia artificial o inteligencia emocional o inteligencia irracional, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que hay tres aspectos y se han señalado aquí. Yo creo que es que al final es muy difícil salirse de esto, ¿no? Por un lado, la necesidad de que exista normativa. Es decir, no se puede dejar solamente en manos de la autorregulación o de la corregulación, siquiera, las obligaciones básicas que deben cumplir los gatekeepers, porque al final estamos hablando de grandes plataformas en función, digamos, de su decisión de que un contenido circule o no circule, vamos a conocer esos contenidos o no. Es decir, el poder es casi omnímodo a la hora de controlar la información, ¿no? Por lo tanto, hacen falta obligaciones ex ante y obligaciones ex post. Hacen falta obligaciones de rendición de cuentas. Ahora estamos esperando a que salgan los famosos informes de rendición de cuentas de la DSA. Ya conocimos los que se hicieron cuando estaba el Código de Buenas Prácticas y, en fin, dejaban bastante que desear en cuanto a informes de rendición de cuentas, pura hojarasca, ¿no?, autojustificativa. Pero luego, por otro lado, también desde el punto de vista ex post, porque cualquier identificación que se haga que de un contenido que claramente está difundiendo información falsa, y eso se puede establecer a partir de la propia realidad de los hechos, tenga consecuencias, ¿no? Eso es enormemente importante. Que además de eso, digamos, para facilitar la agilidad de la gestión de todas estas cosas existan modelos de corregulación, a mí me parece muy bien, o de autorregulación, pero sin perder de vista que tiene que haber una regulación antes de una corregulación o una autorregulación. Y en segundo lugar, algo que también señalaba Luis, y lo señalaba ahora también Yolanda, ¿no?, o en tercer lugar, y es que evidentemente los que estamos pensando en los usuarios o creemos que defendemos los intereses de los usuarios o sus necesidades, tenemos también que ser críticos con los propios usuarios, ¿no? Entonces, aquí hay un aspecto en la desinformación que es más psicológico y no es tecnológico, ¿no?, y que ya lo señalaban Paul y Postman en los años 40, y es que, y lo has comentado tú, es que al final la gente se dice, ¿cómo va a ser esto una noticia falsa si dice lo que yo pienso, ¿no?, lo que decía el famoso chiste, ¿no? Entonces, al final hay una cierta querencia que tiene que ver con aspectos de me creo lo que temo, me creo lo que deseo, me creo esto porque la persona que lo dice le atribuyo una credibilidad que no tiene. Y es verdad que en la parte de alfabetización, que era también uno de los temas que aparecían aquí asociados a esta mesa, eso es un elemento absolutamente fundamental, esa recepción crítica o esa interpretación crítica del contenido, ¿no? Yo creo que a mí dos cosas que me parecen verdaderamente increíbles en estos momentos es que, por ejemplo, mientras que las televisiones tienen todos sus contenidos calificados por edades, tú te metes en Internet y puedes ver pornografía con 8 años y no tienes ningún tipo de barrera para poder acceder a eso. Y llevamos años siendo eso así. Hablaba Miguel de las posibilidades tecnológicas. Hombre, las posibilidades tecnológicas de establecer sistemas de verificación, pues yo creo que están ya bastante claras. Y aún así seguimos, ¿no? Desde el año 22 tenemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que, entre otras cosas, está para eso y llevamos 2 años sin que se haya hecho nada en relación a ese tema, ¿no? Es decir, que yo creo que desde el punto de vista de los usuarios, pues es verdad que los usuarios tienen que, digamos, hacer un esfuerzo, salir de la zona de confort y buscar contenidos. Pero a ver, mucha gente no es capaz ni tiene las habilidades como para poder hacer el regresus de una información a ver quién fue el primero que lo puso, ¿no? De alguna manera, y con esto termino, la propia existencia, la propia explosión de fact-checkers, de empresas de verificación, no deja de ser un cierto fracaso cuando los propios medios de comunicación son los que tenían que cuidarse de la veracidad de los contenidos que difunden, ¿no? Bueno, no sé si Miguel por alusiones o quieres avanzar en el debate. No, vamos a ver, yo creo que el espíritu crítico es un déficit que tenemos y eso lo tenemos que trabajar desde las instancias educativas, la familia,
Yo creo que eso es haya inteligencia artificial o haya lo que haya, ¿no? Eso está claro. Luego también creo que esto no está pegado con el dotar de herramientas que sean relativamente sencillas, que nos permitan, digamos, pues esta pereza que tenemos los usuarios en general, que nos tumbamos y le damos raca y no, o sea, tú dile a uno que vaya a ver si ese vídeo es, ¿sabes? Si es de la Dana, no es de la Dana. O sea, yo creo que tampoco deberíamos de ser, es decir, somos como somos, podemos, o sea, y ahí los cambios son relativamente lentos, mientras que la tecnología va muy rápido. Con lo cual, digamos, yo creo que se puede avanzar, y se puede avanzar con regulación y con regulación, se puede avanzar de los dos. Y yo creo que aprender, o sea, hay un poco el revulsivo que trae aquí es un poco de poner dos ejemplos. Lo que está haciendo Hacienda, o sea, no Hacienda, todas las administraciones, el Código de Seguridad y Verificación, ¿por qué lo pone? Pues porque ya empieza a haber muchas fotocopias que se empiezan a falsificar con el Photoshop, ¿no? Entonces tú alquilas un piso, nivel de renta, no sé cuántos. Bueno, pues anda que mi hijo no ha falsificado su declaración de la renta alguna vez, ¿no? Lo pillas ahí, ¿qué vas a hacer? No, pero es solo para alquilar un piso. Tío, esto no se puede hacer, ¿no? O sea que, pero han generado una herramienta que ayuda, ¿no?, a hacer ese cotejo. Entonces, en esa línea creo que podemos aprender. El sello que ponía de confianza online creo que es otro ejemplo, ¿no?, de cómo un sector, que ya no hablamos de él, el comercio electrónico, las tiendas falsas, bueno, pues ha encontrado una herramienta para... Eso evita que haya tiendas que lo suplanten, algunas que pongan el sello sin tenerlo, no lo evita, pero digamos que clarifica un poco y han creado mecanismos que a los usuarios nos han venido muy bien para generar, cuando tienes un problema, en este caso sería con los medios, es decir, que yo creo que tenemos que avanzar en las dos líneas. Por eso a mí me gusta, frente a los temas globales, ir planteando propuestas concretas que entendamos como sociedad que son posibles y factibles, ¿no? Porque hay que hablar con todos los agentes y no solo el que tiene la idea genial, sino ver un poco. Eso es un poco mi... Y es un tema tremendamente complejo porque da igual que le pongas firma, que le pongas 10 sellos, y el que quiere engañar, pues va a falsificar la firma, los sellos. Pero bueno, la forma que se lo vas poniendo más difícil, va a ser más complicado. Continuando con la idea del sello, contestando, que a lo mejor al principio no contesté del todo a Carlos, sí que en Europa se está planteando, y nosotros participamos en grupos de trabajo, de cómo incorporar una medida similar voluntaria al ámbito de los medios de comunicación, sin distinguir entre medios y pseudomedios, porque en Europa no está protegido, como decía antes, la figura del periodista profesional, está protegido el derecho a la información. Pensemos, por ejemplo, en España, medios que no son medios, pero que contribuyen al derecho a la información, como por ejemplo Cibio, que es un medio especializado en periodismo de investigación, o Datadista. No son medios con una estructura editorial y con una pluralidad de secciones, pero sí que contribuyen a lo que está protegido, que es el derecho a la información a la ciudadanía. Entonces, no sería excesivamente difícil llegar a unos criterios vinculados a los estándares internacionales de libertad de prensa, de qué requisitos, con qué requisitos son necesarios para cumplir este derecho a la información a la ciudadanía, que es una intencionalidad orientada a la información, profesionalismo, que no sería una plataforma ciudadana, y a partir de ahí crear un registro voluntario o un sello voluntario donde los medios puedan adherirse, y luego las obligaciones a las que están sujetos, que es transparencia de la propiedad, y que al final esas van a venir de suyo, porque van a tener que cumplirlas si quieren acceder al grosso pastel de la publicidad institucional. Por lo tanto, más aquellas obligaciones que ya vienen con el propio reglamento de libertad de prensa, que son estas: transparencia en la propiedad, requisitos éticos y tal, sí que se pueden llegar a unos estándares amplios para que integre cualquier plataforma, mecanismo o estructura profesional que garantice el derecho, orientada a garantizar el derecho a información veraz de la ciudadanía, y una especie de registro voluntario, porque esto va a hacer falta, porque al final luego esto es una cadena, es decir, también las plataformas quieren, a la hora de bueno, pues saber cómo etiquetar o cómo considerar determinadas fuentes informativas, que está regida por estos criterios. Entonces, bueno, el modelo este de sello voluntario, yo creo que sí que se va a avanzar por ahí. Sí, a eso me refería efectivamente cuando te preguntaba antes. Claro, sobre todo porque hay veces, también aquí, si me permitís, como periodista que investiga la desinformación, hay veces que en estos entornos académicos es fácil distinguir o señalar bueno, la dificultad o los problemas que es etiquetar medios, ¿no? Pero
Si os hablo de una investigación que puedo hacer yo, en el que me tengo que meter en grupos de Telegram de personas conspiranoicas, de los chemtrails, bueno, de que el virus del coronavirus estaba dirigido a diezmar la población mundial y que cómo todos esos grupos de Telegram están relacionados, cómo hay otros que dicen que desde unas élites se está impulsando a que las personas se cambien de sexo para destruir nuestra civilización y cómo hay unas páginas que absorben todo ese magma desinformativo y lo transforman y lo camuflan como desinformación. Entonces, yo veo ese caos informativo y digo, es que podemos hacer, algo hay que hacer contra esto, ¿no? O sea, y es un poco lo que decía Miguel, no podemos dejar al usuario, sin querer ser paternalista, pero no podemos dejar al usuario que no sabe de dónde viene esto. La intencionalidad, eso no, o sea, lo de menos es que nieguen las vacunas, es decir, ahí se está creando una dinámica, una masa crítica y además que la activas es muy extremo, son falta. Narrativas que están siendo muy extremas. Claro, pero que lo de menos les importa o sea, toda esa dinámica es el tema de las vacunas o el tema del cambio climático, es activar unas dinámicas, una dinámica de enjambre, que las hemos visto toda la vida, que a veces son para bien y a veces son para mal, y al final las activas cuando te interesa. Es decir, y esto es para mantenerlas vivas el enjambre y luego dirigirlo en el momento que a ti te interesa. O sea, que lo que hay detrás lo sabemos y lo peligroso que es, lo sabemos y que es cierto que al final es un riesgo, o sea, por eso está Seguridad Nacional intentando poner el cascabel al gato, es decir, que el problema sí que existe. Pero al final la solución, aparte de ser, o sea, la prueba del algodón es si se dan soluciones complejas que abarquen todo el problema que aquí las hemos dicho o solo se va a lo regulatorio. Entonces, si solo se va a lo regulatorio, es que el problema es la excusa y no es lo que se está queriendo combatir. Creo que Alejandro quería añadir. No, y un poco a ver, en esta línea, algo que todos lo sabemos, por fin recordar, por empezar, que cuando hablamos del derecho a la información, hablamos fundamentalmente del derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Digamos que, por lo tanto, todo ese derecho yo entiendo que pivota en el derecho de la ciudadanía. Y los derechos que tienen en la cadena de valor de la información o los profesionales o las empresas están, digamos, asociados a la satisfacción del derecho fundamental y básico de la ciudadanía a recibir información veraz. O sea, eso creo que me parece importante tener eso en cuenta, porque al final cualquier tipo de regulación que se pueda establecer, aunque sea una regulación que sea, digamos, muy cautelar o enormemente cuidadosa con los derechos profesionales, por ejemplo, los derechos empresariales, que deben tenerse siempre en cuenta, no hay que olvidar que el derecho fundamental es el derecho de la ciudadanía. Por lo tanto, es ahí, a partir de esa satisfacción o no del derecho de la ciudadanía, desde la que hay que valorar las diferentes posibilidades o modelos que se van planteando. Y el derecho de la ciudadanía, efectivamente, es el de recibir información, pero también es el de la privacidad, también es el de la, etcétera, ¿no? El de la formación, etcétera. El del acceso, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también en relación a lo que estáis comentando, yo creo que aquí, en este debate que tú planteabas al principio, los pseudomedios, yo creo que ha habido dos elementos que han distraído la atención, ¿no? Una, que no se haya, por lo que sea, que no acabo de entender bien por qué, pero que no ha quedado perfectamente claro algo que señalaba Yolanda, y es que estamos hablando de un reglamento europeo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aplicar, que ni siquiera se transpone, es decir, hay que aplicar un reglamento europeo. Entonces, no sé por qué no queda claro que es que la discusión que se está teniendo en España sobre determinadas medidas que se han planteado son medidas que están en un reglamento europeo. Eso, por lo pronto, me llama poderosamente la atención, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que esta mala idea de hablar de pseudomedios, porque volvemos a la de siempre, porque volvemos a la idea de quién decide qué es un medio y qué es un pseudomedio. Y lo estaba diciendo también Yolanda, hay una gran cantidad de creadores de contenido que están en las redes con formatos enormemente disímiles, ¿no? Por lo tanto, la lucha contra la desinformación tiene que ser una lucha que primariamente es una lucha contra los contenidos, contra las prácticas. No, digamos, designando a priori quiénes son medios y quiénes son pseudomedios. Por sus hechos los conoceréis. Es decir, aquí se trata de ir contra los contenidos, independientemente de quién los esté elaborando. Evidentemente, cuando hay una reiteración en los contenidos falsos o desinformativos, porque al final la desinformación no busca convencer a la gente de una realidad paralela, lo que busca es generar la suficiente incertidumbre como para que todo el mundo piense que es imposible saber si algo es verdad o es mentira. Eso es la posverdad, ¿no? Y al final eso es lo que se va buscando fundamentalmente, no tanto convencer, sino generar desconfianza, ¿no?
Pues yo creo que es a partir de ahí, y eso sí que creo que existen determinados elementos muy claros que están ya in pectore, ¿no?, en la propia reglamento de servicios digitales y también en el reglamento de libertad de medios, que permiten actuar, pero no directamente contra un medio, sino contra malas prácticas que como consecuencia pueden tener la actuación contra un medio, ¿no? Bueno, y como los que somos un poco mayores, también nos acordamos de cuando se desacreditaban los blogs, como que esto no era información. El propio director de tu medio se le ha echado muchas veces en cara que si no tenía título de periodista y si escribía un blog que era escolar.net, que es el embrión del medio en el que tú trabajas, eso no era periodismo. O sea, hace no tanto tiempo se dio la batalla contra el Congreso de los Diputados para que ampliase las acreditaciones a medios de comunicación que no eran cabeceras de prensa papel. Entonces, también acordémonos de que Internet ha ensanchado las posibilidades de información y muchos al final han devenido, como el diario.es, en medios profesionales, pero su origen eran blogs que también las cabeceras tradicionales cuestionaban si eso era información profesional, veraz y verídica. Entonces, no tenemos o sea, que no es lo mismo, pero que sepamos que los criterios, o sea, abundando más en lo que decía Alejandro, que al final es la finalidad informativa, la calidad de la información, el criterio profesional, que no tiene nada que ver con los pseudomedios, y es lo que hay que proteger y no irnos a un registro que al final restrinja el pluralismo informativo y sea limitativo de lo que es dispositivos, plataformas, cabeceras o personas que garantizan el derecho a la información a la ciudadanía. Sí, exacto. O sea, es que por aunar un poco el debate y ya hacer una ronda ya final, que estamos ya pasando la hora. Bueno, sí, creo que la conclusión está clara, ¿no? Que sí que creo que entendemos que hay que mirar la legitimidad de las fuentes y de las fuentes de información, ¿no? Y podemos poner sobre la mesa incluso la posibilidad, como hablaba Yolanda, de un sello, pero primando siempre la alfabetización de los usuarios, como pedían Luis y Alejandro. Pues no sé si, Luis, quieres hacer una conclusión final un poco. Bueno, va en esa línea. Sí. Quiero decir que lamentablemente es así, no nos queda otra. ¿Por qué? Porque hace tiempo hubo un señor italiano, de cuyo nombre no quiero acordarme, que dijo que la Tierra no era el centro del universo y puso un post y lo querían quemar. No sé si me explico. Sí, pero yo en esto sí que me vais a permitir otra vez, como especialista, que haga una diferencia clara. En la Edad Media no existía una industria de la desinformación. No existía tanta gente como existe ahora ganando dinero con la desinformación. Sí. Es cierto, y es cierto que esto es un melón del que podríamos estar otra hora hablando, lo que quiero decir es que lamentablemente está en el poder del usuario. Habrá algunas personas que no puedan informarse, no tengan las capacidades y tal, pero lamentablemente toda información va a venir con un interés. Y no va a ser una información, porque estamos hablando antes de que es un medio, que es un pseudomedio, y que es veraz y que no es veraz. Porque ahora se están negando hasta cosas que ven nuestros propios ojos, ¿no? Dentro de 4 días saldremos de noche y nos dirán que es de día. Y tendremos que decir que sí, ¿no? Claro, ya la inteligencia artificial tiene... Por eso digo, que entonces lamentablemente es así. O sea, está en manos del usuario. Está en manos del usuario ese espíritu crítico y pues seguramente te engañen 20 veces, pero no 1000. ¿Quién quiere continuar? No sé si Miguel, aportar una reflexión final. Ya está todo dicho. Yo creo que no voy a aportar nada que no sea... No quiero repetirme. O sea, yo Carlos, por dar un mensaje optimista. O sea, es cierto que lo que tú señalas está identificado. De hecho, hay mecanismos que hace igual 5 años nos podía pillar de sorpresa, pero ahora pues sí que hay mecanismos de seguimiento y que todo eso al final se rastrea y se sabe cuál es la intencionalidad y bueno, más o menos, y quién puede estar detrás o qué intereses se persiguen. Que hay mecanismos regulatorios, que tenemos una normativa nueva, que es la DSA, que antes no existía, que a pesar de sus riesgos para la libertad de expresión, pues intenta meter mano a eso. Y también luego hay inversiones previstas para alfabetización, que antes era algo bastante marciano. Yo lo escribí en un libro en el año 96, enseñando que había que enseñar a los usuarios a interpretar la televisión, que también... O sea, que todos los medios al final han tenido el mismo recorrido. Es decir, que, y la sociedad civil, que sí que es cierto que hay veces que tiene sus altibajos a la hora de pelear y defender leyes equilibradas, pero bueno,
veíamos que, por ejemplo, Alejandro está en los grupos de trabajo de la CNMC donde todo eso se va a regular. Es decir, que el riesgo existe, se conoce y bueno, pues se están dando pasos para solucionarlo y con un poco de suerte sin dañar en exceso de manera no proporcional a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sí, pues no sé si desde el público asistente queréis lanzar alguna pregunta. En remoto hay muchas preguntas. Ah, en remoto. Ah, pues sí, pues por supuesto. ¿Y ¿Quién da voz? ¿Quién nos las lanza? Yo, sí, vale, se Ah, escucha. tenemos ahí No al lo remoto. vemos desde aquí, no se ve. Hay una pregunta que dice, la solución a la desinformación puede ser fomentar la alfabetización digital entre los ciudadanos, pero ¿se puede fomentar esta alfabetización mediática entre los ciudadanos? ¿Qué actores, gobiernos, medios, ONGs, etcétera, deberían liderarla? ¿Y existen ejemplos de campañas exitosas? Bueno, yo, por empezar, si queréis. A ver, existe ya mucha literatura, digamos, científica, ¿no?, al respecto de cuáles son las prácticas que tienen más eficacia, ¿no?, desde el punto de vista de la formación en materia de alfabetización mediática. Hay una parte muy importante, porque es un riesgo sistémico, ¿no?, como dicen todas estas normativas de las que hemos estado hablando, la desinformación, ¿no? Yo creo que hay que entender que la alfabetización no es una cosa del currículum escolar, sino que es una cosa para todo el mundo, con lo cual es importante desarrollarlo. Es verdad que en el colegio hay una estructura y es más fácil intentar implementar ese tipo de cosas, pero digamos que el artículo 10 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley del Cine, es decir, últimamente toda la normativa que hay aprobada o a punto de aprobar, de un modo u otro, hablando de educación digital o hablando de alfabetización mediática e informacional, está incluyendo todo este tipo de cosas como obligaciones. Y, pues, según la DSE, además, es una obligación para esas grandes plataformas también la alfabetización. Y cuando tienen que dar esa rendición de cuentas de lo que han hecho en el último año, tienen que contar también qué cosas han hecho en este tema. Evidentemente, todos sabemos que al final pues, es muy fácil encontrar alguna asociación que se preste y, digamos, aportar el logo y hacer cosas que pueden tener más apariencia que realidad, ¿no?, a la hora de hacer esto. Pero yo creo que, como ser también optimista, como decía Yolanda, pues vamos avanzando, ¿no? Y yo creo que en los últimos tiempos, yo que pertenezco también a Alfamedia, que es una organización dedicada a los temas de alfabetización, pues vemos que hay una gran cantidad de iniciativas a todos los niveles que se van poniendo en marcha, desde cuestiones de autoaprendizaje, aprendizaje de esas habilidades. No llegarán a todo el conjunto de la población. Por eso yo creo que no podemos, esto no es el cabea temptor, no podemos dejar todo en manos de los consumidores, ¿no? Pero evidentemente hay ya bastante experiencia de cómo generar capacidad crítica, y no solo aprendizaje tecnológico en el uso de las TRICs, ¿no?, sino también crítico, ¿no? Sí, además hay muchas campañas recientes. Ahora hay una sobre el tema de violencia de género, sobre de la Agencia de Protección de Datos, la campaña de Soy mayor pero no soy tonto, que ha habido muchas campañas, el uso de las pantallas por los menores. Es decir, bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? Es suficiente, bueno, pero a ver las haylas. Claro, y algunas han tenido un éxito relativamente alto y conocido. Pues si queréis pasamos a la siguiente para dejar algunas contestadas. ¿No hay más preguntas online? Ah, bueno, pues sí, por ejemplo. Es un comentario. Me ha hecho mucha gracia cuando habla. Me ha parecido, la idea del sello está muy bien, pero ¿no os habéis planteado, por ejemplo, un modelo distribuido tipo blockchain para construir ese sello? Realmente te permite o jugar en el anonimato. Una persona podría decir, yo no digo yo soy, pero registro mi contenido. Entonces, indirectamente puedo trazarlo, ¿no? Y además es descentralizado. O sea, ahí tú dices, bueno, nadie controla ese certificado y hay la libertad de la información. O sea, hay una cierta esa descentralización. Eso no está, no hay nadie, me ha sorprendido, ¿eh? No habéis mencionado esa palabra en ningún momento. Bueno, no sé por qué. En lo que a mí respecta, yo no he entrado en el componente tecnológico, si el registro tiene que ser con blockchain o sin blockchain, si puede haber un registro anónimo. Pero has mencionado centralizado. Sí, porque alguien tiene que dar la herramienta.
Me explico, es decir, porque no puedes pedir a un usuario que se haga un blockchain, o sea, que se instale no sé qué, que haga no sé qué. O sea, yo parto de que las cosas que funcionan en el ámbito de los usuarios tienen que ser aquello que no te exija unas condiciones previas y te las exige que se adapten a lo que tú... Pero podría haber un estándar, igual que hay un estándar de Internet, salir un estándar de... ¿sabes? Todo es posible. Desplegado, digamos, ¿no? Y tenga un formato blockchain, entonces todo lo que tú registres con ello, tú verificas la fuente. O sea, eso, por ejemplo, yo sé, no justifica lo que tú digas sea una mentira, pero registra, y él lo ha dicho. Bueno, yo es que no quiero entrar en la tecnología, porque probablemente si entráramos ahí te diría el blockchain no sería la ideal, porque es demasiado, consume demasiado. Entonces, para lo que estamos hablando, bastaría a lo mejor con un hash, digamos. O sea que, pero no quiero entrar en ese debate tecnológico, porque creo que es una de las partes, igual que la parte del debate de hasta qué nivel llega la parte legal, las obligaciones, la parte de autorregulación. Es decir, aunque lo he contado muy rápido, tiene muchas derivadas. O sea, no es un tema sencillo, pero la idea sí que me parece que puede tener sentido, me parece, pero no lo sé, eso es como lo veremos en próximos... Si el año que viene estamos ya presentando el centro, entonces habrá tenido sentido, ¿no? Pues por favor a los organizadores el año que viene una mesa sobre blockchain y tecnologías descentralizadas para la verificación periodística. Sí, una de las cosas que a mí que me estaba resonando cuando lo estaba contando Miguel era este tema de la tecnología blockchain, pero eso es, por no entrar en cuestiones técnicas, pues tampoco hemos llevado el debate por ahí. Nada, quería agradecer primero a vosotros por estar, a los que nos estén siguiendo por streaming y por supuesto a los ponentes por participar, por hablar un poco de este tema que es complejo y peliagudo y delicado y que a veces no apetece tanto hablar porque es sensible. Así que nada, muchísimas gracias por participar. Muy bien. Muchas gracias.